Vamos a ir por partes explicando todos los conceptos de mutaciones, vamos a recordar los conceptos de haploidía, lo de diploidía, vamos a ver lo que es la aneuploidía, todas esas cosas, ¿vale? Para que luego, cuando pasemos ya a las leyes de Mendel mañana, todo lo que se esté diciendo os permite entender esas leyes perfectamente y aplicarlas. La genética para mí nunca ha sido algo de estudiar, de empollar en plan, sé que hay gente que lo enfrenta como me aprendo los tipos de problemas que hay y cómo los tengo que hacer y así lo saco. No, desde mi punto de vista es un error porque os cambian un detallito del que no os dais cuenta y os cambia el problema entero, ¿sabes? Es más bien entenderlo, comprender las cuatro cositas que hay que comprender, hacer una bola con ellas, aplicarlo todo a la vez y sacar la estadística que corresponda. Y si entendéis bien los conceptos, es mucho más fácil desde mi punto de vista que si intentáis empollarlo y empollar los porcentajes y me tiene que salir esto, lo tengo que hacer así o tal, ¿vale? Porque veo que mucha gente, por lo menos de los que me han preguntado y tal, mucha gente, no todos, es verdad, pero mucha gente se tira como a memorizar los porcentajes y no, es que me tendría que salir esto. Ya, pero es que tienes que pensar que te han mezclado dos cosas o que aquí te están dando esto que es un truquito, tal. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir por partes viéndolo todo. Como os digo entonces, vamos a empezar hablando de las mutaciones. Las mutaciones son los cambios que se van a producir en la información genética de los seres vivos, es decir, en la secuencia del ADN. Y estos cambios van a poder surgir de manera espontánea, de manera natural o inducidos por agentes mutagénicos. Cambios naturales se deben, por ejemplo, al efecto del tiempo. Por tiempo simplemente, pues recordáis que las células se van replicando por mitosis y en esas replicaciones ocurren errores. Hay una tasa de error que no se puede saltar, o sea, esa tasa va a ocurrir sí o sí. Entonces, bueno, es verdad que hay un sistema de reparación de errores que procuran corregir todo ese error que se pueda producir durante la replicación, pero ciertos errores al final son irreparables. Bueno, no que sean irreparables, pero simplemente no se detectan, son indetectables y entonces no se puede cambiar. Ese error pasa a la célula siguiente y se acumula, porque en la célula siguiente ese error o esa mutación quedará como si fuese el ADN original, entonces toda su descendencia la va a tener. Pero no quiere decir que todas las mutaciones tengan un efecto patogénico, ¿vale? O sea, hay mutaciones que van a ser pues, neutras, no va a significar nada porque, yo qué sé, pues, ocurran en una zona no codificante del ADN, por ejemplo, o porque lo que produzcan sea un aminoácido parecido o tal. Ahora veremos los tipos, ¿vale? Pero no todas las mutaciones, creo que os quedéis con que no todas las mutaciones son malas. De hecho, las mutaciones son precisamente el origen de la evolución, o sea, el centro de la evolución. Una especie evoluciona y da otra especie a través de las mutaciones, una acumulación de mutaciones unas tras otras. Esas mutaciones son seleccionadas pues, por la selección natural, es decir, porque son ventajosas para la especie y entonces se mantienen dentro de esos organismos que los pasan a la descendencia y acaban creando una especie nueva. Eso es algo de lo que bueno, digamos que lo heredamos de Darwin, ¿no? Y como os digo entonces, vamos a tener las mutaciones naturales y las mutaciones inducidas. Las naturales son las que os acabo de decir e inducidas son, por ejemplo, las que no solo por agentes mutagénicos, como puede ser, por ejemplo, las ondas electromagnéticas a los que podemos estar expuestos todo el día, sino también, por ejemplo, el sol. Si nosotros, aunque el sol es algo natural, nos ponemos como lagartijas en la playa sin crema solar, vamos a estar produciendo en nuestra piel unas mutaciones que al final, si es verdad que el fin de semana, o sea, yo cojo, me pongo como una lagartija 2 días sin crema o lo que sea, o media hora, dependiendo de la persona, me quemo entera. Vale, al día siguiente es verdad que no voy a tener pues un cáncer o lo que sea, pero esas mutaciones se han establecido en mi piel y ahí se van a quedar. Cuando se vayan acumulando, por otras veces que me siga poniendo al sol o lo que sea, o a mucha gente incluso que tiene la piel muy clarita sin que se haya puesto adrede, ¿sabes? Simplemente porque pasea por ahí y le da el sol sin protección. Esas mutaciones se van a ir acumulando y van a acabar dando, por ejemplo, pues cáncer de piel, que es lo más típico. Así bien, tenemos que distinguir que
también podemos diferenciar las mutaciones en función de las células que afectan. Nos estaba hablando de que precisamente las mutaciones que se establecen son las que dan lugar a otras especies. Bueno, esto no es siempre así. Esas mutaciones, si son ventajosas, es verdad que van a ser favorables a la selección natural, pero sí se dan en las células, en las células germinales. Es decir, tenemos células somáticas en el cuerpo y células germinales. Células somáticas son, por ejemplo, las que forman todos nuestros órganos, menos los gametos, ¿no? Son los de los brazos, las de los ojos, las del páncreas, las del hígado, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas esas células son somáticas. Digamos que son las que nosotros usamos pues, en nuestro cuerpo. Esas células, entonces, nunca van a acabar dando nada que dé lugar a la descendencia, ni siquiera, por ejemplo, las células que den la placenta. Si yo tengo una mutación en las células de la placenta, eso no va a dar lugar al nuevo individuo, con lo cual las mutaciones que ocurran en esas células no van a tener una repercusión en mi descendencia, con lo cual, por mucho que sea favorable, aunque fuese la mejor mutación del mundo, ¿vale? Que me permitiese volar o, por ejemplo, ahora mismo, o sea, ser inmune al coronavirus, si esas mutaciones no van transmitidas en las células germinales, es decir, en mis gametos, no van a pasar a mi descendencia. Por tanto, no las van a heredar y no van a continuar, ni van a formar una especie. Sin embargo, como ya estáis deduciendo, aquellas mutaciones que afecten a las células germinales, es decir, a los gametos, sí que se van a transmitir en la descendencia y esas sí que son las que van a estar bajo la repercusión de la selección natural, ¿vale? Son las causantes reales del proceso evolutivo. También vamos a tener que diferenciar las mutaciones en función de la extensión del ADN que ha afectado, ¿vale? Vamos a tener mutaciones génicas, vamos a tener mutaciones estructurales y vamos a tener mutaciones numéricas. Y vamos a ir viéndolas una por una. Empezando por las génicas, que también se pueden llamar puntuales o moleculares, de in situ, por ejemplo, o algo así, tienen muchos nombres, pero bueno, lo importante creo que para vosotros los que os tenéis que quedar es con génicas o puntuales, son los nombres básicos que usaríais. En este caso van a ser aquellas que van a afectar a uno o dos, o sea, a un par de nucleótidos dentro de lo que es la secuencia. Vas a tener un ADN y por ejemplo, una sustitución, una deleción, una inserción, X, que ahora iremos viendo uno por uno, ¿vale? Se afecta a lo que es la secuencia del ADN, pero en un punto concreto, una afección muy pequeñita. Tenemos millones de pares de nucleótidos, ¿vale? Pues uno de ellos es el que se afecta. Vamos a tener entonces, como os digo, distintos tipos. Pero realmente lo importante es que estas mutaciones van a generar la aparición de nuevos alelos. ¿Por qué? Porque la secuencia del ADN es una, ¿vale? Y eso va a formar el alelo. Recordad que os había, bueno, sugerido un poquito todo el concepto de alelo, aunque lo veremos más adelante para la genética, pero os había sugerido todo el tema de lo que era un alelo, que es una parte de, bueno, una secuencia de un gen que lleva una información, ¿no? Y codifica para una información concreta de un carácter. Entonces, si uno de los nucleótidos de esa secuencia de ADN muta por la razón X que sea, ya sea natural o sea inducido, ¿vale? Lo que vamos a tener al final es que esa secuencia de ADN puede no continuar codificando la misma información que estaba codificando, de manera que si estaba codificando, por ejemplo, para un gen que daba, o sea, para una información de ojos azules, por ejemplo, al mutar puede que el cambio de un nucleótido, puede que no, ¿vale? Que necesite más, pero que un nucleótido dé un color de ojos diferente, ya no de, o sea, no sea capaz de dar ese color de ojos azul y de otra cosa. Entonces, los cambios de este tipo que vamos a ver principalmente van a ser las sustituciones, es decir, una base, un nucleótido que se va a cambiar por otro, o inserciones y deleciones, ¿vale? Dentro de las sustituciones, como os digo, de lo que estamos hablando es de los cambios de una base concreta. Una base se va a cambiar por otra. Entonces, si recordáis, el ADN, cuando se codifica realmente a proteínas, bueno, antes, en la transcripción, se va a ir, bueno,
se va a transcribir al ARN mensajero y ese de 3 en 3 nucleótidos va a ir codificando los distintos aminoácidos, ¿no? Entonces, si yo modifico un nucleótido, solamente estaré afectando a un solo nucleótido, realmente, de la proteína final. Sí es verdad que esto puede tener distinta importancia, porque si el aminoácido que yo elimino en ese triplete da, bueno, el aminoácido no, perdón, el nucleótido que yo elimino en ese triplete da un aminoácido igual al que estaba codificando, porque recordad que el código genético es degenerado y por tanto varias combinaciones de nucleótidos, de los 3 nucleótidos del codón, da el mismo aminoácido, ¿vale? Si el cambio de ese aminoácido da, o el cambio de ese nucleótido da el mismo aminoácido que estaba codificando, la sustitución va a ser sinónima. Entonces, no va a tener importancia real. Sí es verdad que, bueno, se ha visto que en algunos casos sí que tienen importancia porque provocan cierta, pues puede ser que, por ejemplo, haya cierta modificación de la estructura del ADN y eso haga que no se pueda traducir, no se pueda sintetizar tanta proteína como sería en lo normal y tal, pero bueno, igualmente sigue habiendo proteína. Bueno, hay muchos factores, ¿vale? Que cuando te dedicas a esto, como sabéis que es mi caso, por ejemplo, no es todo tan sencillo como decir, bueno, codifica el mismo aminoácido y ya está sano. Pero bueno, a vuestro nivel, que es lo que os interesa, tenéis que saber que sí que es verdad que ciertas mutaciones por sustitución dan el mismo aminoácido que se estaba codificando antes, simplemente con un nucleótido distinto, y eso sería sinónimo y sin trascendencia. Pero en otros casos se puede provocar un cambio de aminoácido y que ese aminoácido bien disturbe la estructura final de la proteína, porque la entorpezca, porque, por ejemplo, pues recordaréis de bioquímica que las proteínas, gracias a su secuencia de aminoácidos, acaban dando su estructura terciaria y su estructura cuaternaria. Entonces, si a esa estructura le cambiamos un aminoácido, ese aminoácido puede tener una estructura pues, muy voluminosa o al revés, muy pequeñita, por ejemplo, comparado con el aminoácido original, y trastocar un poco toda la estructura de la proteína, que ya no se pueda plegar de la misma manera. Y lo que puede ocurrir también es que si ese, por ejemplo, ese nucleótido, ese triplete en el que estaba el nucleótido, era parte de un codón de stop, se podría formar ahí un aminoácido que provocase que la proteína fuese más larga de lo normal. Y viceversa, que un aminoácido que estuviese en medio de una proteína, al modificar uno de sus nucleótidos, ahora sea un codón de stop y entonces trunque la proteína sea más corta, con lo cual tampoco será igual de funcional de lo que sería la proteína normal, ¿vale? O sea, las mutaciones tienen muchos efectos posibles. Todas las opciones tenéis que pensar que son posibles y no debéis nunca pensar, vale, una sustitución, esto, uno no sé qué, esto, uno no, no. Intentad entender qué significa una sustitución y todas las opciones que pueden ocurrir. Realmente esto es, es lógico y racional uniendo todos los conceptos que hemos estado estudiando y por eso hemos visto toda la genética molecular antes y cómo suceden las cosas, ¿no? Porque precisamente luego eso os permite razonar toda esta parte. Lo interesante de las sustituciones, pero bueno, son, como os digo, suelen ser problemáticas, pero bueno, es que se diferencian dos tipos, ¿vale? Las transiciones y las transversiones. A efectos prácticos, realmente no significa nada uno u otro, ¿vale? Pero a efectos funcionales, o bueno, funcionales no, biológicos o estructurales, sí. Las transiciones van a ser los cambios de una base púrica por una púrica o de una pirimidínica por una pirimidínica. Si recordáis, las bases púricas tienen una estructura, ¿no? Y las pirimidínicas otra, y es por esa razón que se distinguen, tienen estructuras diferentes. Entonces, realmente, digamos que las transiciones, al provocar un cambio que no afecta tanto a la estructura del ADN porque sigue manteniendo una molécula que es más o menos igual, aunque no sea la misma, se puede generalizar diciendo que no son tan patogénicas, no son tan
sí, no son tan mutagénicas, no tienen tanto efecto, ¿vale? Pero como os digo, esto es todo relativo porque depende todo del codón que acabe codificando ese nuevo nucleótido. Si de repente el nucleótido hace que ese codón sea un codón de stop, ya puede ser una púrica por una púrica y apenas y que el ADN no se inmute, que la proteína te la has cargado. Imagínate, en el tercer nucleótido, por ejemplo, y no hay proteína, no hay tu tía, y el niño pues lo necesita para el desarrollo del cerebro y te sale con microcefalia, ¿sabes? O sea, todo es muy relativo. Se puede generalizar, pero por lo que os digo, con un poquito pues de sentido, de razonar las cosas. Lógicamente, pues eso, una transición en principio debería tener menos efecto porque es una púrica por una púrica y una pirimidínica por una pirimidínica. Vale, pero recordad lo otro. Las transversiones, justo lo contrario. Al ser una púrica por una pirimidínica o una pirimidínica por una púrica, se supone que estás alterando la estructura del ADN. Pero claro, si vale, has alterado el ADN, pero no es una alteración tan grave como para que sí se pueda provocar la síntesis de la proteína, y resulta que el aminoácido que estás codificando es el mismo que estabas codificando antes, aunque con la base que usabas originalmente, esa mutación no va a ser tan trascendente como podrían ser otras. Entonces, todo es un poco relativo. Y bueno, como os digo entonces, realmente aquí tenía un poquito el esquemita de lo que eran las transiciones, las transversiones, ¿vale? Dentro de las bases. Esto es un esquema que se suele poner mucho, se suele estudiar muchísimo así, ¿vale? Transición y transversión, que ayuda a mucha gente a recordarlo. Bueno, a mí nunca me gustó demasiado, pero si os ayuda, os lo pongo. Y esto sí que sería ya el efecto de cómo una base se podría quedar. Os recordaba que entre A y G hay, bueno, entre A y G, madre mía, entre A y T hay dos puentes que unen y entre C y G hay tres. Entonces, bueno, eso es importante, lo habréis visto en la parte de bioquímica. O sea, aquí estáis viendo las dos cadenas del ADN original. O sea, esta de aquí sería esta de aquí. Y claro, esta es la cadena que se ha producido a través de este molde, o sea, su complementaria. Y esta de aquí sería esta. Entonces, el cambio ha ocurrido porque aquí ha habido una alteración, que era una C. Por eso es una transición. Aquí tienes el ADN, ¿vale? En la copia. Entonces, cuando tú estás haciendo la replicación, realmente estás copiando una de las cadenas. Entonces, la que se cambiaría sería esta. Con lo cual, esta T lo que hace es cambiarse por una C. Y al ser T por C, que son las dos pirimidínicas, estás hablando de una transición. Entonces, la C quedaría aquí establecida. Entonces, cuando tú hagas la replicación de la otra cadena, sí es verdad que te va a quedar una T en esta cadena de aquí, pero en la que se ha metido la C vas a meter una G. Entonces, el cambio real ha venido por culpa de que una T ha cambiado por una C, no al revés. Y lo siguiente que tenía que para enseñaros era precisamente lo que os acabo de decir, el hecho de que estas mutaciones pueden provocar cambios de sentido, que sería eso, que el codón, o sea, cuando os acabo de decir que el codón podría codificar para un nucleótido diferente, se llama específicamente un cambio de sentido. Y un cambio sin sentido sería cuando ese codón ahora codifica un codón de stop. Simplemente eso, la manera de llamarlas. Y nada más. Luego tendríamos, aparte de las sustituciones, las pérdidas o adiciones de bases. Es decir, que en la secuencia estemos eliminando, bueno, se esté eliminando una base o se esté adicionando una base extra. Esto, si os dais cuenta, lo que va a hacer al final va a ser un corrimiento o un desplazamiento de la pauta de lectura. Porque, de nuevo, os había dicho, recordáis que los aminoácidos se van a leer de 3 en 3 sin espacios y sin pausas. Entonces, si tú tienes una secuencia que da una proteína porque los aminoácidos se codifican de X manera, ¿vale? De 3 en 3, y tú metes uno o quitas uno, ya estás haciendo que los nucleótidos
o sea, que los nucleótidos se agrupen de manera diferente a cómo lo estaban haciendo cuando ese nucleótido estaba dentro o no estaba, dependiendo de tal, ¿vale? Entonces, esa nueva agrupación va a dar lugar a unos aminoácidos diferentes, incluso también puede dar a un codón de stop donde no lo había, lógicamente. Entonces, suele provocar, digamos, efectos muy graves, con mayor frecuencia casi que las sustituciones. Porque, como os digo, las sustituciones tienes la probabilidad de que no sea tan grave por X o por Y, porque no provoque tal malformación o por lo que sea. Aquí prácticamente seguro que sí que va a provocar un efecto dañino, porque prácticamente seguro que se va a modificar toda la proteína. Pero de nuevo, es una generalización, porque imaginaros que lo que pasa es que se adicionan 3 nucleótidos concretamente juntos, en una zona en la que pues cuadra que es después del tercer nucleótido de la secuencia, ¿no? Pues lo que estaría haciendo añadir un aminoácido más en la proteína. Y puede que ese aminoácido no sea tan grave y de esta manera pues no sería tan. Pues vamos a seguir entonces con las cromosómicas estructurales, las mutaciones cromosómicas estructurales. Acabamos de ver entonces las, recordad, génicas o genómicas o puntuales, porque son las de un par de nucleótidos. En este caso, de lo que vamos a hablar ahora, son aquellas mutaciones que van a afectar a la estructura interna de los cromosomas, ¿vale? Pero de cada uno de los cromosomas, no de ellos en conjunto, sino a cómo se ven los cromosomas al microscopio. De manera que estas mutaciones, si os dais cuenta, van a alterar el correcto apareamiento de los cromosomas durante la meiosis, en aquellos complejos sinaptonémicos que formaban, que era porque se ponían los genes yuxtapuestos juntos. Entonces, si el cromosoma altera su estructura, porque por ejemplo cambia el centrómero de sitio, o los brazos se dan la vuelta, o pierde un brazo, o lo que sea, ya no se puede unir correctamente al homólogo de manera lineal, toda enterita así, sino que, pues, por ejemplo, si este trocito se puede abajo, pues igual se va a unir así, haciendo un buruño, de manera que eso va a afectar un poquito a cómo se van a colocar en la placa metafásica y, por tanto, se va a afectar el cómo van a acabar segregando en los gametos. Que va a ser principalmente el efecto de todo esto, ¿vale? El hecho de generar una producción de gametos anómalos. Las mutaciones más importantes van a ser la de la pérdida o ganancia de segmentos, que son lo que se llaman propiamente duplicaciones y delecciones. Os recuerdo que si estamos hablando de mutaciones puntuales, estamos hablando de inserciones y delecciones, y aquí estaremos hablando de duplicaciones y delecciones, ¿vale? Son aquellas mutaciones que van a afectar a lo que es la estructura del cromosoma, porque, por ejemplo, pierdan un brazo o pierdan un cachito de un brazo o lo que sea. Ejemplo, aquí tenemos este cromosoma completo, ¿vale? Si estamos hablando de una delección, no es que se vea demasiado bien, pero bueno, imagínate que llega hasta el gen 4, todo esto que está más clarito se habría perdido, entonces tendríamos un cromosoma más corto, pero en esta zona esta zona de los brazos que se ha perdido sí que tenía genes. Entonces, ese cromosoma va a perder esos genes y ese individuo va a perder genes, no va a tener esa información. Con lo cual, va a acabar teniendo una patología por la falta de esos genes. En este caso, va a ser por todo lo contrario, por una duplicación. Tiene repetidos los genes. Entonces, al tener información repetida, va a tener también una patología. Lo que os estaba comentando del efecto del complejo sinaptonémico sería en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una inversión en la que este brazo se da la vuelta, ¿vale? Y tenemos los genes al revés. Entonces, al unirse a su homólogo, el gen 1, que aquí está aquí en medio, en el homólogo va a estar arriba, con lo cual el gen 1 se quiere unir a su gen 1 del cromosoma homólogo, con lo cual va a hacer como un lazo para poder unirse. Aquí habría como un lazo, porque imaginad que este es el homólogo bien, ¿vale? Que no tiene la duplicación, imaginando que no tiene la duplicación. Este gen 1 se uniría aquí y este 4
se uniría al 4 de aquí, con lo cual uno de los dos va a tener que retorcer el brazo, en vez de colocarse todo lineal como el complejo sinatómico debería ocurrir. Y eso va a provocar al final alguna rotura o algún problema en la parte de anafase. Exacto, como cruzado, se llama un lazo, concretamente. Y eso va a acabar dando un problema en la parte de la anafase porque al intentar separar las cromátidas lo más probable es que si hay un sobrecruzamiento en esa zona, como sería este caso, que por ejemplo es tan largo el brazo, podría haber un sobrecruzamiento en el medio y acabaría rompiendo. Pero bueno, esa parte no nos toca tanto estudiarla, pero sí es verdad que eso va a generar problemas. Entonces, como os digo, de las mutaciones cromosómicas que tenéis que estudiar van a ser las pérdidas o ganancias de segmentos, que van a ser estos que os acabo de comentar, y los reordenamientos. Los reordenamientos van a ser precisamente esto de aquí, que os acabo de decir, que es una inversión, o las translocaciones o transposiciones. Se pueden llamar de las dos maneras, ¿vale? Translocación y transposición. Esto lo que es una translocación o una transposición es que un trozo del cromosoma se coloca en otro sitio. Normalmente se llama translocación recíproca cuando un trozo de un cromosoma se coloca en otro y ese otro le da a él un cachito. Ahora os enseñaré, ¿vale? Y no recíproca cuando ocurre solo de un cromosoma que le da a otro o dentro del cromosoma que, por ejemplo, de un brazo pase al otro brazo, el ADN. Las translocaciones, que van a ser las recíprocas y las no recíprocas, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que tenemos los dos cromosomas que no son homólogos, ¿vale? Pues si intercambian un trocito cada uno, es decir, el negro intercambia un cachito y se lo da al azul, y el azul le da un cachito al negro, pero estos dos no son homólogos, ¿vale? Estaríamos hablando de una translocación recíproca. Cada uno de los cromosomas le da al otro. Sin embargo, si estamos hablando de una translocación, en la que solo ocurriese que el negro le diese al azul, es decir, aquí estuviesen el 3 y el 4 y también tuviese el cacho E, estaríamos hablando de una no recíproca. E incluso si, por ejemplo, tuviésemos el azul que cogiese el cachito 3 y el 4 y se colocasen aquí delante, estaríamos hablando de una translocación no recíproca o transposición, que es cuando se suele usar el término transposición. Para deciros que, bueno, los cambios estructurales de los cromosomas pueden tener su explicación y siempre son explicaciones debidas a roturas y reuniones de lo que es la estructura del propio cromosoma, ¿vale? Pero estas estructuras, según afecten a un cromosoma o a dos, o donde se produzca la rotura, van a dar unas cosas u otras. De esta manera, si las roturas afectan a un mismo brazo del cromosoma, es decir, esto sería el centrómero, ¿vale? De este cromosoma, y se producen en el mismo brazo, podremos tener dos cosas. O bien que este segmento que se ha cortado se pierda, dando una delección, que lo que produciría sería un cromosoma más cortito y un segmento acéntrico, es decir, sin centrómero, que se perdería porque por no tener centrómero no sería capaz de ser arrastrado por los cinetocoros a los polos y quedaría por ahí perdido y se degradaría. O si lo que ocurre es que se rompe porque, por ejemplo, se forme un lazo por culpa del otro homólogo, por ejemplo, o por las razones que sea, se forme un lazo y se dé la vuelta el segmento del medio, lo que tendremos es una inversión paracéntrica. Paracéntrica porque no va a implicar el centrómero. Por otro lado, si las roturas sí que afectan a un cromosoma nada más, pero el centrómero queda en medio, podremos tener una inversión pericéntrica, porque en este caso pase lo mismo, se invierta, pero al afectar al centrómero, el centrómero cambia de posición, se denomina pericéntrica, o que también tengamos un cromosoma más cortito, que será el que conserve el centrómero, y dos cachitos más pequeños que serán los que se pierdan. Es decir, habría una doble delección en este caso. Aquí, al ser solo de un brazo, tendríamos una única delección, un único segmento que se perdería. Aquí serían dos, que serían los de los extremos, los dos acéntricos, ¿vale? En el caso de que las roturas afecten a los homólogos, y los homólogos lo que ocurra sea que en vez de hacer un sobrecruzamiento en
una zona homóloga yuxtapuesta, lo hagan en zonas que no son homólogas, es decir, estos dos son cromosomas iguales, uno del padre y uno de la madre, ¿vale? Que se van a unir por el complejo sinaptonémico. Pero este cromosoma se rompe por la zona entre el gen E y el gen F y este por la zona entre el gen E, C y el gen D. Esto lo que va a causar es que un cromosoma luego tenga una duplicación y otro tenga una delección. Esto va a provocar que el gameto que reciba al final de la meiosis este gen tenga una falta de genes, mientras que el que reciba este tenga un exceso de estos genes, del D y el E, ¿vale? Bueno, y el F, perdón. Del D y el... no, del D y el E, exacto, del D y el E. Tendría un exceso de estos genes. Y ya sabéis que tanto el exceso como el defecto pueden causar problemas. Por último, el que os acabo de decir de los no homólogos que provocarían una translocación recíproca, ¿vale? Y después ya tendríamos todo el tema de las inserciones y las delecciones que serían precisamente estas que os acabo de explicar, ¿vale? Es verdad que las inversiones y las translocaciones suelen ser neutras en el individuo que las padece, porque bueno, que tú tengas un cachito de un cromosoma en otro, o sea, que te pase esto, que el azul tenga un cachito aquí y el negro un poquito aquí, no cambia la dosis génica que tú tienes de cada uno de los genes, o sea, sigues teniendo el mismo número de alelos y la suficiente cantidad de información genética, igualmente simplemente distribuida de otra manera. Donde te van a causar problemas las translocaciones y las inversiones van a ser precisamente en la formación de gametos, porque, como os digo, estos cromosomas no van a parear correctamente con sus homólogos, van a parear de otra manera y van a provocar roturas posteriores en la formación de gametos que van a hacer que al final los gametos que formas tengan delecciones o duplicaciones de los genes y eso sí da patologías en la descendencia. Pero es verdad que en el individuo portador las inversiones y translocaciones son neutras. No así las inserciones y las delecciones. Como os digo, si tú tienes una inserción vas a tener una duplicación y si tienes una delección, pues eso, vas a tener una delección de los genes, te van a faltar copias genéticas. ¿Vale? Y básicamente eso sobre las cromosómicas estructurales. Sí que es verdad que a colación de todo esto os quería comentar lo que son los transposones, ¿vale? Los transposones se suelen comentar en la parte de ingeniería genética, pero tienen mucha relación con esto que os estoy hablando, porque son secuencias de ADN que tienen la capacidad de cambiar de posición dentro del genoma, gracias a que, bueno, codifican para un gen llamado transposasa, que es esta de aquí, que es capaz de cortar en los extremos de este transposón, como veis aquí, y ingresarlo en otra zona. O sea, el gen, si os dais cuenta, el transposón estaba aquí, lo corta y entonces de repente lo une en otro sitio. Y esto puede provocar, como ha ocurrido en este caso, la interrupción de los genes. De manera que eso da una mutación, porque el gen cuando se vaya a traducir ya no va a tener la secuencia completa, corrida, seguida. Entonces no va a dar una proteína útil, que vas a tener más secuencias, más nucleótidos ahí codificando otros aminoácidos que no procedían. Y esa proteína se va a truncar, a quedar truncada, rota, pues porque haya exceso o porque se estropee la formación de la estructura terciaria o de la cuaternaria o por una serie de razones, ¿vale? Va a interrumpir ese gen y a causar una patología. De hecho, bueno, los transposones pueden causar patologías serias, ¿vale? Aunque sí que es verdad que para lo que se suelen usar es para, en la investigación, por ejemplo, para investigar con bacterias, irrumpir los genes, hacer knockouts también, los famosos ratones knockouts, que son ratones que no expresan un gen, el que sea, pues para poder investigar con ellos, etcétera, ¿vale? Lo siguiente entonces, y por último entonces, lo que tendríamos sería el tema de las mutaciones cromosómicas numéricas, ¿vale? Las cromosómicas numéricas o cariotípicas, también llamadas, van a ser alteraciones, pero en este caso del número de cromosomas, ¿vale? Ahora estábamos hablando de alteraciones de la estructura de los cromosomas, si os dais cuenta hemos ido de menos cantidad de ADN afectada a más, ahora va a ser de número de cromosomas.
Y vamos a distinguir dos tipos, euploidías y aneuploidías, ¿vale? Las euploidías van a ser aquellas mutaciones que afectan al número de dotaciones haploides, es decir, al juego cromosómico, porque afectan a todos los cromosomas. De manera que de la parte de cromosomas que habíamos visto, recordaréis que os expliqué lo que eran los juegos cromosómicos, lo que era la haploidía, el número de haploidía, ser diploide y ser haploide, ¿no? Bueno, pues es cierto que en la mayoría de los gametos, la mayoría de los animales, suelen ser 2N, es decir, diploides, porque un juego cromosómico, es decir, un juego de haploidía, viene del padre y otro de la madre. Pero existen plantas, os decía, existen plantas que eran tetraploides. También podían existir individuos que os enseñé, que eran los tigones y los... los tigones y los ligres, que eran triploides, ¿vale? Eso quería decir que tenían de todos sus tipos de cromosomas, de todos sus grupitos o sus parejas, 3 cromosomas. Pues aquí veis lo que es precisamente eso. El diploide sería este, que tendría 2 cromosomas por cada pareja, un 2N. El triploide sería este, que tiene un 3N, porque todos sus cromosomas se organizan de 3 en 3, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Y el tetraploide este, todos sus cromosomas se organizan de 4 en 4. Eso es la euploidía, cuando la modificación afecta a todos sus cromosomas. Sí que tendríamos, que no lo he puesto aquí, la haploidía, que sería sería la N, haploidía o monoploidía, porque todos sus cromosomas irían de uno en uno, es decir, no existiría esta pareja, sería 1, 1, 1, 1. Y por otro lado, vamos a tener las aneuploidías, que en este caso sí que va a afectar también al número de cromosomas, pero solo a 1 o a 2 o a 3 parejas, no a todo el juego, no todas las parejas del grupo. Y sería el caso que veis aquí, al lado. En este caso, lo que os he puesto es un nulisómico, en el que si veis la pareja 3 carece de cromosomas, ¿vale? Esto, la original, es decir, lo que sería la referencia parte de un diploide, pero podría ocurrir que fuera haploide y le faltase 1. Es decir, si el haploide, que solo tiene 1, 1, 1 y 1 en el normal, le faltase el 3, también tendríamos un nulisómico. ¿Vale? Tendríamos aquí un monosómico, porque en el 3 tienes solo un cromosoma, cuando lo normal es ser diploide en este aspecto que os estoy mostrando. El trisómico, que tendría 3 cromosomas en la pareja 3. Y cuidado aquí, el tetrasómico tiene 4 cromosomas en la pareja 3. Porque si tiene 3 cromosomas en 2 parejas distintas, estaríamos hablando de un doble trisómico. Y ahí que no os confundan. Lo mismo aquí, si estuviésemos hablando de un haploide que en 2 cromosomas tiene, en 2 parejas tiene 2 cromosomas, estaríamos hablando de un doble diploide. Un doble disómico, perdón, un doble disómico. Y eso sería de neuploidía. De euploidía, es decir, de todos los juegos, no hay enfermedades posibles, porque normalmente un triploide suele ser, en humanos me refiero, un triploide es letal totalmente. Un triploide o un haploide en humanos es totalmente letal. Lo explico de nuevo, ¿vale? La diferencia, os voy a explicar otra vez todo lo de los trisómicos y lo de los triploides, ¿vale? Para que entendáis. Euploidía la estamos viendo aquí a la izquierda y aneuploidías las estamos viendo aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, las euploidías son las mutaciones que afectan al número de cromosomas, pero del total de cromosomas. Afectan a todos los grupos cromosómicos del juego. Sí. Al número de dotaciones haploides, ¿entendéis? De manera que si lo normal es, por ejemplo, imaginaos que lo normal fuese ser un triploide, ¿vale? En este caso, para que no os centréis siempre que lo normal es ser diploide, ¿vale? Imaginaos que lo normal es ser un triploide y que por alguna mutación X todos sus juegos tuviesen uno más, pues estaríamos ante un tetraploide. O que le faltase uno, pues estaríamos ante un diploide, ¿vale? Eso es una euploidía.
Poliploidía es simplemente varios juegos, o sea, es una manera general de llamarlo, pero si yo te digo poliploidía, no sabes cuántos cromosomas te estoy diciendo, no sabes qué n tiene, es decir, no sabes si eso es 3n, 4n, normalmente se llama poliploide a partir de 3, porque de nuevo el ser humano es muy egocéntrico y considera que lo normal es ser diploide porque nosotros somos diploides, ¿sabes? Pero también consideramos que lo normal es tener 46 cromosomas y somos los únicos que los tienen. Entonces, bueno, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Pero poliploide se suele considerar a partir de 3, hay gente que lo llama a partir de 4 simplemente, o sea, poliploide significa muchas ploidías, muchos juegos cromosómicos. Para que pudieras saber cuántos tiene un poliploide, tendrían que decirlo. Un poliploide con 4 juegos cromosómicos, pues eso es un tetraploide. Un poliploide con 5 juegos cromosómicos, pues eso es un pentaploide, ¿vale? Es una manera genérica de llamarlo. Pero la forma de llamar a las mutaciones sería euploidía. La poliploidía, lo que se está refiriendo es a los juegos cromosómicos que tiene el individuo. La mutación es la euploidía. Si yo digo, esta planta sufre euploidía, la persona con la que estoy hablando debería suponer que lo que le pasa es que esa planta es, por ejemplo, triploide y que ahora y que lo normal es que la planta sea diploide, por ejemplo, como ocurre con el maíz. El maíz tiene 6 juegos cromosómicos, es hexaploide, ¿vale? Pero el que comemos, el natural, no era hexaploide, era, no me acuerdo, no sé si era tetraploide, creo que era tetraploide. Y lo que hicieron fue juntarlo con un diploide que no era natural, ¿vale? Y crear un híbrido que al final fue hexaploide. Bueno, pues eso es una euploidía. Es una euploidía generada artificialmente por el hombre, pero sigue siendo una euploidía, porque no es algo que fuese natural, son mutaciones, ¿vale? Esto es la euploidía. Y esto es la aneuploidía, es decir, tenemos a los humanos que somos diploides, que seríamos pues esto, ¿vale? Esto de aquí. Esto es un diploide, imaginaos que es lo normal, y si se os cuenta son 4 parejas, igual que aquí hay 4 parejas, ¿vale? Esto es lo normal, vamos a partir de esto. Entonces, si en una de esas parejas tengo en 2 de esas parejas tengo un cromosoma extra, tendría 2 parejas que serían trisómicas. Tendría 3 cromosomas en 2 de esas parejas. Y eso se llama doble trisómico. Y no quiero que me lo confundáis con el tetrasómico, porque si os dais cuenta, el cariotipo aquí va a ser, pues, XX, más 2. O sea, aquí le sobran 2 cromosomas, tiene 2 cromosomas de más. La diferencia entre el doble trisómico y el tetrasómico es el que esos 2 cromosomas de más en el tetrasómico se encuentran en la misma pareja. Están aquí. Y aquí, en el doble trisómico, sin embargo, tenemos un cromosoma que es del 3, del tipo 3, y un cromosoma que es del tipo 4. Y esa es la diferencia entre el doble trisómico y el tetrasómico. Y lo mismo ocurriría pues con otras cosas, ¿vale? Pues por ejemplo, un monosómico, doble monosómico, o un nulisómico, o doble nulisómico, o lo que sea, ¿vale? Nulisómico o monosómico, trisómico, tetrasómico, se refiere a lo que ocurre dentro de cada una de las parejas. Si está ocurriendo lo mismo en varias parejas, como es este caso, que son trisómico en 2 parejas, tendríamos que llamarlo por su nombre, doble trisómico. Si fuese en las 3, pues, bueno, si fuesen las 3, en realidad estaríamos hablando de un monosómico probablemente porque, de un disómico en realidad en una de ellas, pero imaginaros que hubiese todas las parejas que tenemos normalmente, ¿vale? Que hubiese las 23 parejas y en 4 de ellas o en 3 de ellas ocurre una trisomía de las 23, en 3 de ellas, pues estaríamos hablando de un triple trisómico. Sí. Los nulisómicos, los trisómicos, todo eso acaban creando una enfermedad. O sea, todo lo que no sea ser la referencia, que en este caso es ser diploide, va a generar una enfermedad o la letalidad, por ejemplo. Los nulisómicos, es decir, que te falten los 2 cromosomas, son letales, no existen nulisómicos. Monosómicos, es decir, que te falta uno de ellos, solo existe un tipo, que es lo que se llama el Turner, ¿vale? De hecho, es lo que me tocaba ahora explicar, me parece. Si veis aquí, tenemos los síndromes más comunes que el humano puede soportar, ¿vale? Estos síndromes se deben a neuploidías. Son las únicas que son viables.
todas las demás son letales. O sea, si un bebé, un cigoto, tiene una trisomía del par 21, lo que estaríamos teniendo es esta situación. ¿Vale? Estaríamos teniendo esta situación, ¿vale? En el cromosoma 21. Las parejas serían de este tipo, serían disómicas, es porque el individuo es diploide, pero en la pareja del cromosoma 21 tendría 3 cromosomas. Tendría 3 cromosomas 21. Eso es lo que es la trisomía del par 21 y causa el síndrome de Down. Si la trisomía en vez de ser en el 21 es en el 18, causará el síndrome de Edwards. Y si es en el 13, el síndrome de Pato. Y son las únicas aneuploideas que se permiten, que son viables en los humanos, ¿vale? Dentro de los cromosomas somáticos. En los cromosomas sexuales es un poquito diferente, ¿vale? El síndrome de Klinefelter es aquel en el que hay un cromosoma X de más. Bien puede ser 1, bien puede ser 2. En el momento en el que haya un XXY, XXXY, es decir, hay una Y y 2 o más cromosomas X, estaremos hablando de un síndrome de Klinefelter. Si la duplicación es del cromosoma Y, será un síndrome de doble Y, ¿vale? O de superhombre, que se llama también, ¿vale? Porque hay 2 cromosomas Y. El síndrome en el cual tengamos 3X se llama el síndrome de triple X o de la superhembra. Y todas ellas, si os fijáis, en las sexuales, son una ganancia de cromosomas. La única monosomía que es viable, es decir, la única enfermedad que permite que nazcan los individuos en la cual falte uno de los cromosomas de la pareja, es en la monosomía del cromosoma X, el síndrome de Turner. En este, lo que pasa es que la mujer es solamente X, en vez de ser XX, es X0, que se llama. Y es la única monosomía que llega a ser viable porque en las mujeres, normalmente, para compensar el hecho de que nosotras tenemos 2X y ellos solo tienen 1, lo que suele ocurrir es que uno de esos 2X en las células se inactiva de manera, alternativa, ¿vale? De manera, sí, aleatoria totalmente, uno de los 2X no expresa su información genética. Entonces, por eso, la monosomía del cromosoma X, aunque sí que causa enfermedad, es viable, porque realmente no es tan duro, porque no todas las células necesitan tener las 2 copias del cromosoma X, algunas no. Pero bueno, sí es verdad que algunas células lo necesitan y por eso, bueno, estas mujeres que tienen esta monosomía tienen esterilidad, por ejemplo, porque las células reproductoras sí que necesitan las 2X, tienen una estatura baja, tienen defectos del desarrollo, retraso intelectual, etcétera, ¿vale? Una serie de deficiencias que vienen causadas precisamente por esta ausencia del otro cromosoma X. Pero lo que quiero que entendáis es que es la única monosomía que es viable. El resto son siempre trisomías o tetrasomías, en el caso del Klinefelter, por ejemplo, ¿vale? Y solo de estos cromosomas, del 21, del 18, del 13 y de los sexuales. Si hay una trisomía del cromosoma 1, caput, es letal. Si hay una trisomía del cromosoma 2, caput, es letal. Si hay una monosomía de cualquiera de los somáticos, es letal. Si hay una triploidía, es letal en humanos. Nosotros no podemos ser cigones, ¿vale? No podemos ser híbridos. O sea, de hecho, no es que el niño nazca y muera. En la mayor parte de los casos ni siquiera se pasa del tercer trimestre, si hay una monosomía, ¿vale? Una monosomía es tan fuerte para las células que es un aborto de antes del tercer trimestre, antes incluso del segundo, muchas veces. No sé si os habrá pasado, conocéis a alguna mujer que haya tenido una serie de abortos de repetición. Pues muchas veces suele ser porque tienen algún problema en uno de los cromosomas y les está provocando monosomías en sus gametos. Y entonces esos gametos abortan, bien sea en los de ella o en los de su pareja, me refiero, ¿vale? Pero hay un aborto y esa mujer acaba teniendo abortos de repetición. Muchos abortos porque no consigue que los gametos de ella o los de su pareja, ¿vale?, den un cigoto viable. Suele ser una causa, ¿vale? Si los abortos son, por ejemplo, muy tempranos, suelen ser por monosomías. Abortos por trisomías,
Se producen también, como os digo, si por ejemplo tienes una trisomía del 21 en vez del 22, 3 cromosomas 22, eso va a acabar, es letal, pero por ejemplo sí que puede llegar a nacer, ¿vale? Puede llegar a nacer un niño que va a tener muchas malformaciones, microcefalias, problemas de muchos tipos, de diversa índole y probablemente acabará falleciendo antes de los primeros 3 meses de edad. Es bastante cruel, por desgracia. En fin, y lo último que os iba a decir precisamente es cómo se forman o cómo se producen estas aneuploidías, ¿vale? La forma en la que se producen estos aneuploidías, como os digo, es por problemas en la gametogénesis, de manera que se produce una no disyunción, que viene a ser una incorrecta separación de los cromosomas o de las cromatidas durante las divisiones de la meiosis. Si esa no disyunción ocurre en la primera división, lo que ocurre entonces es que los cromosomas no se separan correctamente. Es decir, aquí lo que tocaría en una meiosis normal es que el cromosoma naranja fuese aquí y el verde fuera aquí, igual que está ocurriendo aquí, ¿vale? Porque esta es la primera división y esta es la segunda división de meiosis. Tenéis que recordar lo que hemos visto de meiosis en las clases anteriores. Entonces, al producirse una no disyunción en la primera división, los dos cromosomas homólogos se van juntos, no se han separado. Con lo cual, una de las células hijas se queda sin ese cromosoma. Tenemos que tener en cuenta que el resto de cromosomas van a tener, o sea, el resto de parejas van a estar dividiéndose y se van a tener que dividir normal. No tiene por qué ocurrir en todo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos sí, un cromosoma del resto de las parejas. Entonces, por eso es un nulisómico, ¿vale? Es una generalización. Entonces, al llegar aquí, los gametos, después de la segunda división, no tendrían ningún cromosoma de esa pareja que ha tenido la no disyunción, en la que ha fallado la separación. Mientras que esos cromosomas en la segunda división se colocarían individualizados porque ya no se forma el complejo sinaptoanémico y actuarían como si no fueran homólogos, con lo cual separarían sus cromátidas y tendríamos un disómico, porque tendría dos cromosomas de la misma pareja. Sí, estamos hablando de mutaciones genómicas, sí, genómicas o cromosómicas numéricas, perdón, cromosomas numéricas, es decir, estamos hablando en este caso de aneuploidías o de euploidías. Si esto ocurriese en todas las parejas, el que no hay una disyunción correcta, entonces al final tendríamos una euploidía, porque tendríamos un diploide. Bueno, un diploide en este caso, sí, tendríamos un gameto diploide en vez de un gameto haploide. ¿Vale? Aquí es donde digo que hay que entender, que si lo estudiáis vais a fallar. Hay que entender lo que está ocurriendo. Por eso os decía que hay que estudiar la meiosis bien y tenéis que tenerla muy clara y tenéis que tener las diferencias con la mitosis. Aquí lo que tocaría es que esta pareja se hubiese separado, pero no se separó porque hay una no disyunción en primera división. El resto de las parejas, si se separan correctamente, al final aquí acabaremos teniendo un nulisómico. De una de las parejas no hay cromosoma. Si ocurren todos, entonces lo que tendremos es un diploide, probablemente. O sea, bueno, aquí tendremos unas células vacías que no van a tener nada, esto no va a tener ADN, con lo cual va a morir, y aquí tendremos un diploide. Y si no, un disómico, ¿vale? Si hubiese ocurrido bien, aquí tendríamos 4 células haploides. Si la no disyunción ocurre en la segunda división, entonces los homólogos se habrán separado correctamente, cada uno de los gametos tendrá un cromosoma de la pareja, y entonces lo que ocurre es que aquí hay una no disyunción, en este caso es donde ocurre, de manera que las dos cromátidas se han ido a la misma célula, juntas, no se han roto, no se han separado a células distintas, que es lo que tocaría en la siguiente división, recordad que es la división ecuacional. Entonces, las dos cromátidas se van a ir a esta célula y la otra célula no va a recibir ninguna cromátida, con lo cual tenemos un disómico y un nulisómico. Pero que ocurra aquí un problema no quiere decir que en la otra célula que había recibido el cromosoma correctamente tenga por qué ocurrir. Entonces, las dos células podrían ser normales. Sí, nulisómico va a ser el gameto en este caso, porque no tiene ese cromosoma cuando le tocaba hacerlo. Luego, cuando esto se junte con un gameto normal, ¿vale? Porque este gameto sí que sobrevive, cuando este gameto nulisómico se junte con un gameto normal que tiene los cromosomas que tiene que tener, lo que va a acabar dando es un individuo, un cigoto monosómico.
porque el otro gameto va a traer ese cromosoma que le está faltando a este de aquí. Una cosa son los conceptos de nulisómico, monosómico, trisómico, eso tenéis que entender lo que es el concepto, pero no tenéis que intentar aplicárselo a una célula concreta, tenéis que entender el concepto general, es decir, nulisómico quiere decir que le faltan todos los cromosomas de un tipo pues del tipo 1, del tipo 2, o sea, de una pareja, la pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, no tiene ninguno. Entonces, si estamos hablando de un gameto humano, lo que va a tener va a ser un cromosoma de cada tipo, un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, un cromosoma 4. En el momento en el que le falte uno solo de esos cromosomas, estaremos hablando de un nulisómico. Porque no tiene, por ejemplo, le falta el cromosoma 2, ¿vale? Pues como le faltó el 2 porque se fue para el otro lado, estaremos hablando de un nulisómico del cromosoma 2. Pero ese gameto, ¿vale? Va a poder continuar, porque todos los gametos son viables. Lo que no son viables son los cigotos, que son monosómicos o nulisómicos, ¿vale? Las personas. Pero los gametos sí. Entonces, ese gameto continuará la gametogénesis, terminará y tendremos un cromosoma nulisómico para el cromosoma 2. Le falta el cromosoma 2. Ese, imagínate que es un espermatozoide, ¿vale? Vamos a echarle la culpa a los chicos, ya que estamos. Ese espermatozoide, bueno, quitando la broma, hay que decir que las mutaciones ocurren con mayor frecuencia en los espermatozoides. Los espermatozoides suelen llevar más mutaciones de este tipo porque se producen en mayor cantidad, con lo cual, como el suceso ocurre muchas más veces, por probabilidad simplemente es que se producen más mutaciones. Entonces, simplemente es estadística, ¿vale? Pura estadística, no es nada más. Y luego también porque las mujeres tienen un sistema un poco de ayuda o de corrección, ¿vale? En el que los óvulos, tú tienes varios óvulos, aunque al final solo evoluciona un óvulo, solo ovulas uno, son varios los que intentan ovular y el más fuerte es el que gana en la ovulación. Entonces, normalmente, si un óvulo tiene un problema en la dotación cromosómica, suele ser menos fuerte, entonces no ovula, es el que se queda atrasado, se queda retrasado y ovula otro, le gana a otro. Entonces, normalmente suelen ser los mejores los que van ovulando. Esto suele ser así hasta que llegas a una edad, entonces se te van acabando y por eso al final las mujeres de más de 45 años pues tienen más probabilidades de tener niños con problemas y tal, ¿vale? Pero en principio los óvulos mejores son los que se dan al principio. Al principio no, bueno, en la edad fértil, es decir, entre los 25 y los 35 años son los mejores óvulos. Por eso digo que los varones suelen tener más mutaciones, simplemente pura estadística. Entonces, como os digo, pensemos en un espermatozoide al que ha llegado que es nulisómico, le falta el cromosoma 2. Entonces, cuando el espermatozoide se vaya a juntar con el óvulo va a tener la dotación cromosómica que le toca, va a tener un cromosoma de todos los tipos, con lo cual va a tener un cromosoma 2. Cuando esos dos óvulos, es decir, esos dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, junten sus cromosomas, van a formar un cigoto que va a tener 2 cromosomas del 1, 2 cromosomas del 3, 2 cromosomas del 4, 2 cromosomas del 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un solo cromosoma de los tipo 2, del cromosoma 2, porque ese cromosoma es el que va a poner el óvulo, al espermatozoide le faltaba. Entonces vamos a tener un cigoto que va a ser monosómico para el cromosoma 2. Le va a faltar un cromosoma 2. Y ese cigoto, cuando intente continuar, probablemente antes de las 3 semanas, abortará, porque el cromosoma 2 tiene mucha información. Entonces, si le falta esa información, no se va a poder desarrollar y abortará.